Bueno, pues la API de todo lo que nos ha explicado en la jornada de hoy a nivel ciudad de Valencia, de parte turística, que es en este caso en el que soy más competente o tengo más idea, para el ciudadano va a ser increíble, por lo menos más que nada para darle esa información de transparencia que nos va a ofrecer todo esto, medición de datos. Para el turista, indirectamente le va a beneficiar porque va a beneficiarse de zonas, por ejemplo, menos saturadas o más desconcentradas, como hemos visto también en la demostración que nos han hecho los compañeros. Y sobre todo también el reto que estábamos hablando y han hablado varias personas antes de mí, ese reto de poder integrar todo lo que tenemos disperso y esos datos dispersos y esa interconectividad, poderlo, digamos, en un sitio, digamos, central, como es la API. A nivel de ciudad, lo que estábamos hablando antes de coordinación municipal, desde el propio Ayuntamiento de Valencia, digamos que es donde estoy, en todas las áreas. El turismo ya sabemos que es un sector, digamos, transversal, entonces la parte de movilidad, la parte de seguridad, urbanismo, playas, todo. Es que se me ocurren 5 o 6, pero se me ocurren, creo, si te pones a pensar, muchísimas más. La parte de, simplemente, por ejemplo, la limpieza viaria. Sabemos todos que después de un evento, un fin de semana y tal, a lo mejor el propio residente en el barrio está colapsado de residuos hasta arriba porque no estaba planificado por el servicio de limpieza. Pero hay un evento concreto que se ha medido, se prueba, se sabe lo que hay y se puede hacer un refuerzo, por ejemplo, especial de limpieza. Eso, a la parte de limpieza y el ciudadano, eso es brutal. Y esa tontería que parece una simple, saber dónde está en cada momento cada cosa, cada evento, eso va a favorecer muchísimo. Y a nivel, por ejemplo, de playas o a nivel, por ejemplo, de Ciutat Vella, que es donde más masificados estamos ahora mismo, digamos, de personas y turistas, pues, por ejemplo, si en verde sabemos que en La Lonja hay muchas personas, pues dice, mira, vamos a ir viendo otra zona de la ciudad, por ejemplo, vamos a alejarnos un poquito más, y, digamos, también beneficia al propio turista porque también optimiza, digamos, su ruta turística. Pues eso lo veo muy positivo. Yo la que más destacaría sería el módulo de gestión de flujos turísticos, que es la que estábamos viendo sobre todo y es la que más incidimos. Yo veo una herramienta, vamos, brutal, a todos los niveles. Entonces yo creo que además desde el propio ayuntamiento utilizaremos mucho más este módulo, lo utilizaremos de una forma mucho más intensa.